Victoria se ha unido. Victoria Freire. Sí. Sí, cuando apareció. Acá estoy, perdón, que vengo de la facultad, no pude postergar esto y llegué tarde. Disculpen, ¿cómo están? Hola. Bueno, vamos a dar comienzo, si les parece. Creo que ya estamos saliendo en vivo, así que en primer lugar, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Una alegría poder comenzar esta charla inaugural de capacitación en género y diversidades, que bueno, un poco está pensada para transmitir los contenidos que involucran a la ley Micaela, ¿no? Así que, bueno, creo que todos, todas y todos sabemos en qué consiste esa ley. Es la ley 27.499, que es más conocida como ley Micaela. Es una ley que establece una obligación, una capacitación obligatoria, digamos, para la temática de género y violencia por motivos de género, para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, ¿no? Ha sido verdaderamente una conquista esta ley, producto de la lucha de distintos sectores y sobre todo también de la familia de Micaela García, que ella fue víctima de femicidio y violación en Gualeguay, Entre Ríos, y a partir de esa lucha surge esta ley. Que bueno, es una ley que nos permite, herramientas para prevenir y para realizar intervenciones sobre nuestra práctica cotidiana. Observar esas prácticas también cotidianas que reproducen relaciones desiguales de género y sobre todo actuar para transformarlas. Entonces, en esto, ¿qué tenemos que ver nosotros y nosotras como gremial interna, como sindicato? Ahí, bueno, hay un hecho que es muy importante, que tiene que ver con toda una política integral que desarrolla nuestro sindicato, la bancaria, en materia de derechos humanos, género e igualdad, que es también la adhesión a esta ley, Micaela. Adhesión porque, bueno, no tiene un carácter obligatorio para nosotros. Sin embargo, hemos adherido en marzo de este año y hemos empezado también a realizar, entre otras muchas cosas, digamos, que en esta temática se realizan, capacitaciones con estos contenidos, ¿no? Obviamente nosotros realizamos estos contenidos de género y de diversidad en el marco del sostén y de la defensa de los derechos de las y de los trabajadores, ¿no? En momentos tan complejos como los que estamos viviendo a nivel del país, pero también, obviamente, a nivel mundial, internacional, con una pandemia que no nos da tregua. Y lo hacemos también con la convicción y con la guía de un proyecto sindical que abrazamos y construimos todos los días, y también de un proyecto de país que aspiramos y queremos que sea un país con trabajo, un país con producción, un país con inclusión y con derechos. Entonces, este es el marco general que le damos también a esta formación, donde la perspectiva de género tiene que ver con lo transversal de esta mirada, también con una mirada situada en la realidad que nos toca hoy vivir y que nos obliga, digamos, y nos compromete a transformarla, y también con una mirada de tipo interseccional respecto a lo que son las temáticas de género y diversidad, buscando ambientes de trabajo libres de violencia de género. Así que bueno, yo le doy la bienvenida a todas las compañeras y los compañeros y compañeres que se anotaron en esta capacitación. Les cuento que somos 120 personas que nos hemos anotado, lo cual es un dato muy significativo, una muy linda y buena reacción en esta temática. También le doy la bienvenida a todas y todos los que nos están viendo por las redes y que nos están escuchando. Y obviamente le doy la bienvenida a este excelente panel que, bueno, tenemos el gusto de que nos estén acompañando hoy.
vamos a tener un panel de excelencia, o sea, tenemos por un lado compañeras, compañeros y compañeres ligados a los aspectos formativos que vamos a ver en el curso de las clases que van a seguir desde la semana próxima. Está con nosotros Victoria Freire, que es la directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. Está Sasa Testa con nosotros, becaria doctoral del CONICET, magíster en Estudios y Políticas de Género, y también coordina el área de diversidades del CEMES. Es activista trans no binaria. Lo tenemos a Daniel Jones, que es investigador también del CONICET y profesor de la UBA en teoría de género. Y tenemos a nuestra compañera y a nuestros compañeros de la bancaria, Pablo Renier, que es nuestro compañero secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación, seccional Buenos Aires, también es nuestro secretario nacional de Finanzas de la bancaria. Está Claudia Ormachea, aquí también presente. Bueno, creo que la conocemos todos también, pero es, lo digo para quienes no, diputada nacional y secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la bancaria. Y bueno, y está también con nosotras y nosotros el querido Sergio Palazzo. No necesita mucha presentación, simplemente decir que es nuestro querido compañero, secretario general de la bancaria, a quien ya mismo, sin yo seguir hablando y hablando, le voy a pasar la palabra en este preciso momento. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todos y a todas los aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecerle a la compañera Marina, que es la que tuvo la iniciativa de plantear esta jornada y la invitación que me formuló. Agradecerle a los compañeros de la gremial y a las compañeras de la gremial interna, a todos los presentes que se toman un tiempo de su vida para poder participar de esta capacitación o de esta charla. Y aprovecho porque sé que la mayoría de quienes están de los 120 inscriptos son compañeros militantes de la organización y compañeras militantes de la organización. Agradecer el apoyo que siempre le han brindado a la asociación bancaria, a la gremial interna y particularmente en mi caso que me toca ejercer la conducción máxima del sindicato. Nada sin ellos presente y siendo protagonistas sería posible en esta organización si no fuera por ese apoyo, por esas iniciativas permanentes que tienen, que no significa acompañar, sino que significa ser protagonista en los debates, en las discusiones, inclusive cuando hay reclamos, en las marchas, en las huelgas, en todo. Nada sería posible sin las compañeras y los compañeros al lado, ni adelante ni atrás, al lado de la dirigencia. Bueno, bien explicabas vos y seguramente quienes me sucedan en el uso de la palabra, especialistas por cierto y de renombre todos y todas, seguramente avanzarán sobre lo que significa la violencia de género, la violencia y todo lo que implica la ley Micaela, ¿no? Vos bien lo decía Marina, es una sanción de una ley que tiene que ver con la capacitación a todos los trabajadores, funcionarios y trabajadores públicos respecto a la violencia de género y a la violencia contra las mujeres, ¿no? Que surge, como bien lo explicaste, después del asesinato de Micaela y con la gran lucha que llevó adelante su familia. Uno podría decir mil cosas alrededor de esa ley, de las bondades de la misma, de las implicancias en la sociedad. Pero yo lo que podría decir es que no hay ley, no hay decreto, no hay resolución ni ordenanza, por más que surja, que pueda ser efectiva si no tiene el protagonismo de la gente atrás para que esa ley, esa ordenanza, ese decreto o esa resolución cobre vigor y pueda ser implementada. Y esto es lo que está pasando con la ley Micaela en la República Argentina. Y tiene que ver con el contenido y particularmente que le ha dado el movimiento feminista en la Argentina y de diversos colectivos
a la lucha de género en nuestro país y a la lucha por la inclusión. Si no existiera ese movimiento, si no existiera esa predisposición de la sociedad o de parte de la sociedad a instalar el debate respecto a los procesos discriminatorios que se viven, respecto a los procesos de violencia, por más que exista ley, no existiría hoy este debate y esta instalación del tema. Así que lo primero que tengo que hacer es celebrar que en la Argentina de hoy exista el movimiento feminista y de inclusión que existe, de la discusión de los grandes temas que hacen a la vida, a la violencia, al género, a la discriminación. Y a mí me parece fantástico que esto suceda, porque si no caemos en la sociedad hipócrita que sanciona una ley o produce un debate parlamentario con voto favorable o negativo a partir de dar un cumplimiento de algo que le están reclamando. Pero cuando detrás está la gente y empuja a la gente, los debates son en serio, se abren profundas decisiones que se tienen que tomar y se implementan las acciones. Entonces, el primer punto es agradecer vivir en la Argentina de este tiempo que ha permitido ese tipo de debate y que cuando sale una ley de esta envergadura estemos discutiendo todos cómo implementarla. Porque el secreto no es simplemente implementarla en la administración pública, porque si no sigue siendo discriminatorio si es para un solo sector. ¿Por qué la administración pública o los trabajadores y funcionarios de la administración pública tienen que ser capacitados y los del sector privado no? Si es precisamente muchas veces en el sector privado donde menos defensa tiene la compañera trabajadora, el compañero del colectivo trans, el compañero o la compañera que es discriminada, porque es donde la actividad sindical a veces es menor y donde no hay reaseguro de los derechos de los trabajadoras y trabajadores, precisamente porque manda el capital, y la fuerza del capital, y más cuando hay desempleo o cuando hay condiciones de trabajo indignas, es la que se pone por encima por su propio poder. Entonces, a mí me parece bárbaro, y este es el segundo tema que seguramente Claudia lo va a abordar. Con Claudia hablamos que más allá de una compañera, una amiga y una gran dirigente, hoy tiene la función que cumplir de diputada nacional y que representa los intereses del colectivo feminista y que representa los intereses de los trabajadores, de que ella impulsara, lo hablamos hace tiempo y está en eso, y lo hablamos también en conjunto con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que ella está impulsando un proyecto para que la ley Micaela sea de alcance también al sector privado. Y a mí me parece bien, este es el segundo punto. ¿Por qué solamente el sector oficial o del Estado tiene que ser? El sector privado también tiene que estar obligado a implementar programas de capacitación que atiendan la situación de la violencia de género y la violencia contra la mujer, como es la ley Micaela. Asimismo, creo que la ley viene a cubrir, y la implementación de la ley viene a cubrir una deuda histórica que se tiene en materia de violencia de género en la República Argentina. Está claro que la historia, y seguramente los investigadores y los profesionales abordarán la temática, está claro que la historia está plagada de un sinnúmero de hechos de violencia de género que se transformaron en política, porque cuando los hechos son aislados, son hechos aislados que se atienden desde otra óptica, pero decididamente era una política social consentir la violencia de género en la República Argentina, consentir la violencia de los colectivos o la violencia que padecen los colectivos trans en la República Argentina. Es casi como que socialmente era algo que todos despotricaban, pero socialmente lo aceptaban. Entonces me parece que la irrupción de estos movimientos en la Argentina le ha hecho lo suficientemente bien como para que se termine con la hipocresía de tener un discurso y aceptar socialmente otra cuestión. Así que yo decirle que desde nuestra organización ha habido siempre una situación de respeto para darle tratamiento a la cuestión de género. Me tocó ser secretario general e impulsor del proyecto en el Congreso Nacional Bancario de modificar el estatuto de la Asociación Bancaria. 2 veces lo hice. La primera vez no encontré adhesión, fue en el año 98 o 99, que pretendí que se modificara, era congresal por mi seccional Mendoza, y pretendí que se modificara el estatuto para incluir una secretaría, en aquel entonces era de la mujer, y ni siquiera había cupo en los partidos políticos, no sé si en los partidos políticos ya había, pero en los sindicatos no existía y no había ley de cupo. Y recuerdo que
fue atronador la derrota que obtuvo en ese congreso, porque votaron como 150 congresales contra 11 que votamos a favor, nada más. Todos los demás votaron en contra, incluidas las compañeras. Creo que no hubo una sola mujer del sindicato que me acompañara en la posición aquella. Después tuve la oportunidad de hacerlo como secretario general, impulsarlo de vuelta. Claro, está con otro poder y con otra dinámica y con otra mirada también de la sociedad respecto al tema. Y planteamos una modificación y creamos 2013, 2014, no me acuerdo bien, o quizá un año antes, 2012 me parece que fue. Creamos la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad en la Asociación Bancaria. Y esto ha tenido, como digo, modificamos el estatuto, pero podríamos haber modificado el estatuto y ocupar un cargo. Pero sin embargo, Claudia, que fue desde ese primer día nuestra secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad, logró imponer una política dentro del sindicato y que hoy es acompañada por todas las seccionales de la República Argentina. Y no digo que hemos terminado, por ejemplo, con la discriminación, pero se achicó muchísimo la brecha discriminatoria que había con las compañeras en materia salarial, por ejemplo, cuando uno mira los términos del 2012 a lo que es hoy. Se achicó muchísimo la brecha también en temas de jerarquía de nuestras compañeras trabajadoras. Y además pudimos impulsar y suscribir hace muy poco, que no tiene que ver con la ley Micaela, pero tiene que ver con la política del sindicato en esta materia y en la inclusión, suscribir con el Banco Nación un convenio que es el primer convenio que un banco firma en el mundo. Nosotros lo hemos chequeado porque pertenecemos a una internacional que es la UNI, la cual a mí me toca ser el presidente de UNI Finanzas en toda América, y lo chequeamos con los países europeos, africanos, de Oceanía y asiáticos, y no hay ningún banco que lograra lo que se logró acá con el Banco Nación y que lo estamos planteando en otras entidades, que poder establecer, por un lado, un cupo laboral para el colectivo trans, y por otro lado, la generación de una comisión dentro de la institución para trabajar en política de sensibilización, no solo hacia los trabajadores, que tienen que empezar a entender y a comprender que esta es la realidad en la que se tienen que manejar y mover con absoluto respeto, sino también un proceso de sensibilización con los clientes cuando ingresan al banco respecto a esta situación. Y a mí me parece de una envergadura fenomenal. Y además, como siempre digo, que toda ley, decreto, resolución u ordenanza no tiene sentido si no va acompañado por la decisión política y la protagónica participación de quienes luchamos por esa cuestión de igualdad. También decidimos que en esa acta, porque decíamos, bueno, ¿y cómo lo implementamos? Son 17.000 trabajadores, empiezan a entrar de aquí en más de a uno, de dos, los compañeros y compañeras trans, y decidimos que el 5% del total de los ingresos semestrales, lo cual es un 10% en el año, de los ingresos que produzca el banco, son para el colectivo trans, cuestión de que podamos alcanzar la cifra de los 170, que es el 1% de los 17.000, y después sí empieza el 1% sobre el total de ingresos, lo cual también da la decisión política. Creo que se generó un derecho, se dio una política para que ese derecho sea efectivo y se trate con respeto, y a su vez se generaron los mecanismos para que sea efectivo el ingreso y puedan hacer uso de ese derecho. Así como esto, está el tema de la ley Micaela. Nuestro sindicato fue el primer sindicato de la República Argentina que adhirió a la ley Micaela y que dio su capacitación en ese sentido en un plenario de secretarios de Secretariado Nacional y Consejo Directivo, y luego fue de secretarios generales. Y ahora, estuvimos ayer hablando con Claudia precisamente, lo vamos a impulsar en el Congreso Bancario que tenemos en unos días en la Asociación Bancaria, para que cada seccional sea obligatorio que a todos sus delegados en cada banco y en cada lugar donde haya una seccional de la bancaria tenga la obligatoriedad de implementar lo que es la ley Micaela y la capacitación que ello significa, y por supuesto que le vamos a agregar más cosas nosotros que tienen que ver con la inclusión y la política de derechos humanos del sindicato. Dicho esto, que pretende ser una mera introducción, decirles que, para terminar, que siempre que se suceden este tipo de cuestiones y se generan derechos que parece que son, ¿y por qué tenemos que generar derechos si no? Porque encontramos estos discursos anacrónicos, quiero decir que yo los he escuchado, estos discursos anacrónicos. Pero si son un grupo chico de las mujeres que sufren violencia, ¿y por qué tenemos que generar un derecho para el colectivo trans que le da más beneficio? Bueno, porque ahí seguramente alguno de ustedes será profesional en la materia, existe lo que se denomina en derecho la discriminación positiva, que si por la sociedad no le da los recursos y las herramientas suficientes,
aún discriminando al resto, hay que generar un derecho desde ese lugar, que es la discriminación positiva o la acción positiva para lograr ese derecho. Siempre que esto pasa, se generan profundos debates, antes, durante y después cuando se implementan. Y nosotros tenemos que tener la valentía de afrontar esos debates. Esos debates son profundos, llegan al hueso, a la médula, porque muchas veces no prima la razón en la crítica, sino que prima el estado de ánimo y el preconcepto que históricamente tienen arraigado en la sociedad argentina, tanto hombres, mujeres, respecto a diversos temas. Y nosotros, los que tenemos alguna responsabilidad dirigente, sea pequeña o mucha, tenemos la obligación de dar esos debates, aún sabiendo que en un principio pueden tener algún costo político para nosotros. Porque el tiempo dirá que teníamos la razón. Siempre que hay generación de un derecho, la historia reconocerá a aquellos que generaron y tuvieron la valentía de generarlo, por más que al principio eso haya generado algún tipo de costos. Por eso la Asociación Bancaria se siente orgullosa de tener su Secretaría de Derechos Humanos y Género. Nos sentimos orgullosos de haber podido tener una compañera como Claudia o como Carlos por Tucumán, que están en el Congreso de la Nación y que impulsan ese tipo de políticas que son representativas del pensamiento de la conducción del sindicato y de los bancarios. Y también nos sentimos orgullosos de cada compañera, compañero que nos acompaña en este tipo de políticas. Esos debates profundos, al hueso, que se originan pasionales y con preconceptos, no tienen que hacernos caer en lo que muchos quieren en estos tiempos de una Argentina de pandemia y en donde la derecha la hicimos replegar con una elección, pero recobra fuerzas a partir de que la pandemia genera dificultades en el gobierno. No nos tiene que hacer caer en la globalización de la desesperanza en la que pretende la derecha que caiga los sectores populares. Los sectores populares están compelidos y obligados a discutir generación de derechos, porque cuando vienen los procesos neoliberales lo que hacen es quitarnos derechos a la sociedad y el único derecho que respetan es ese grito ensordecedor que hoy entre Bullrich y Echeverri decían: se respetó la propiedad privada, viva la propiedad privada. Para nosotros es un derecho más de la Constitución, como tantos otros que hay y que no se respetan. Para nosotros es viva la igualdad, viva el artículo 14 bis de la Constitución, que le da los derechos a la sociedad argentina y particularmente a los trabajadores, y vivan los nuevos derechos de cuarta generación, que son los ambientales, los de los colectivos de minorías, los del feminismo, los de la ley de interrupción del embarazo. Entonces, que ellos sigan gritando, Echeverri, Bullrich, viva la propiedad privada. Para eso estamos nosotros del otro lado, para afrontar el debate del resto de los derechos que la sociedad no tiene, porque la derecha nunca se lo dio, y son los gobiernos populares quienes se los tienen que dar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. La verdad, siempre un placer escucharte. Muy importante e interesante tu intervención. Te agradecemos de todo corazón el tiempo que también te tomaste para acompañarnos en esta jornada. Así que me quedo unos minutos más, empiezo la clase a las 6, así que me quedo un ratito más escuchando. Bueno, dale, buenísimo, hasta que quieras. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Claudia Ormachea para quienes recién se suman a la transmisión. Claudia Ormachea es una querida compañera bancaria, ella es diputada nacional y es nuestra secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Y es un poco artífice de todas las cosas también que hemos logrado conquistar en estos tiempos. Una compañera también muy generosa con sus conocimientos y con la transmisión que hace de los mismos. Así que, Claudia, te paso la palabra a vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy contenta de estar con ustedes en este momento, pero en razón de lo que vos decías recién, pero tomando lo que Sergio dice y que para mí es la base de la fuerza, que tiene que ver con la fuerza de lo colectivo. No hay nada de lo que nosotros hagamos en el medio, en el mundo del trabajo, en lo dirigencial, que no tenga que ver con el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y el avance de una organización desde esa fuerza. En realidad, bien decía Sergio que las leyes por leyes en sí
no tienen ninguna fuerza y pueden estar y juntarse y tener una gran cantidad, porque Argentina es un país que se caracteriza por tener toda una serie de leyes con respecto a estas temáticas y en lo laboral muy amplias y muy completas, pero si nosotros como trabajadores y como trabajadoras, pero fundamentalmente como parte de la sociedad que está buscando un cambio con respecto a esta temática, no militamos y no buscamos esa transformación, la realidad es que las leyes, al igual que los protocolos, cuando hablamos de los protocolos en nuestras organizaciones, no nos sirven si nosotros no le damos la finalidad y el objetivo para lo cual fueron creados. Y la ley, esta ley, la ley Micaela, que sin lugar a dudas termina siendo un gran homenaje a una luchadora, a una jovencita que ya en ese momento peleaba por los derechos de las mujeres, por los derechos de trabajadoras y trabajadores y que fue muerta cuando tenía nada más que 17 años. Entonces, en realidad en la historia a veces hay acontecimientos, hay fotos que logran condensar los sentidos de una sociedad y afloran. Este tema que ya se venía produciendo, el tema de los femicidios, el tema de la muerte de las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres, de la misma manera de la muerte de las personas que pertenecen al colectivo por ser parte de ese colectivo, en realidad era un tema que si bien la sociedad intentaba abordarlo, cuando muere Chiara Páez, el movimiento, el colectivo de mujeres que luego se convierte en el movimiento Ni Una Menos, pone este tema en el tapete, lo pone en debate en la sociedad, lo pone sobre la mesa y ahí la sociedad no puede mirar hacia el otro lado y se producen los grandes movimientos y las grandes marchas que nosotros conocemos de Ni Una Menos, donde sale muchísima gente a la calle, no solo en la capital, sino que lo hace en las distintas ciudades importantes del país. Hay como una condensación de sentidos, explota algo que en la sociedad se venía gestando y venía elaborándose y se hace y se concreta en una realidad. Esta ley tiene que ver con esa formación sobre género y sobre violencia sobre la mujer. Y es cierto que nosotros como organización sindical no tenemos una obligación de adherir a la misma. Pero la bancaria, la organización, desde antes del 2013 en que se crea la Secretaría, había compañeras que ya venían trabajando esta temática, pero a partir del 2013 que se crea la Secretaría, marca y tiene una decisión política muy clara y acepta el reto que significa introducir en una organización sindical donde perdura un sistema patriarcal la perspectiva de género y no solo la perspectiva de género ahora, como Sergio acaba de aclararlo, sino también la perspectiva de diversidad. Y lo hace desde un lugar que intenta y lleva esta formación, esta desnaturalización, esta visibilización de esta problemática, no solo a los dirigentes y a las dirigentes bancarias, sino que intenta o lo busca universalizarlo con todas las trabajadoras y trabajadores del sistema financiero. ¿Y por qué? Porque en realidad esta ley lo que promueve es un cambio cultural a través de la formación sobre la temática, la visibilización, la concientización sobre lo que significa la temática en género, en diversidad, en violencia de género. Lo que genera es un espíritu crítico que nos permita analizar todas esas estructuras que permiten que las violencias se sigan reproduciendo, no solo en el mundo del trabajo,
en nuestros lugares de trabajo, entre nuestros compañeros o con nuestros compañeros y compañeras, sino también en la sociedad. Y yo estoy convencida de que las organizaciones sindicales, por su estructura, por la forma en que se manejan, por ser la columna vertebral del movimiento en la Argentina, tienen mucho para aportar a esa transformación cultural de la que tanto hablamos. Y yo coincido con Sergio, que no basta una transformación cultural de piquito. No basta con que nosotros digamos lo interesante que sería que en nuestra sociedad la mujer no sufriera ningún tipo de violencia, que desaparecieran las múltiples formas de violencia, que las personas del colectivo trans, travesti, transexual, no sufrieran la discriminación que tienen que soportar sin poder acceder a las cuestiones básicas como la salud, la educación, un trabajo digno, el poder decidir sobre la vida de cada uno con libertad económica y con libertad de decisión. Entonces me parece que Bancaria es una organización que aceptó ese desafío. Y no solo lo aceptó el desafío creando una secretaría a nivel nacional. Lo más importante que hizo la organización políticamente fue multiplicarla en las 53 seccionales del país. ¿Por qué? Porque potencia, porque hace que eso se desparrame y llegue a otros lugares, incluso con idiosincrasias diferentes, con cuestiones patriarcales mucho más arraigadas y mucho más fuertes hacia el interior del país. Entonces, no solo estamos avanzando con la implementación de esta ley, y como dijo Sergio, desde mi lugar de diputada, que mi voz es la voz de mi organización y del movimiento obrero. Esa es mi función dentro de la Cámara de Diputados. Nosotros entramos el proyecto de ley para que la ley Micaela se amplíe al sector privado y no sea solo una parte de la sociedad la que tenga la posibilidad de acceder, de mirar, de internalizar y de revisarse con respecto a esta temática, sino que sea la sociedad en su totalidad. Y no solo avanzamos sobre esto, nosotros como organización presentamos otro proyecto que tiene que ver con el ya basta a los femicidios, el ya basta sostenido y apoyado en el paradigma de los derechos humanos del nunca más. Porque si nuestra sociedad fue capaz de asumir como parte de nuestra propia identidad el nunca más, también tenemos que poder asumir como sociedad el ya basta, porque aún con todo lo que estamos haciendo, ustedes saben bien que los femicidios no han terminado, que la discriminación contra el colectivo no ha terminado, que el prejuicio de una sociedad impidiendo el desarrollo de la libertad de cada persona a percibirse como lo siente, tiene que seguirse trabajando mucho. Y no hay otra manera que en momentos como estos, en convocatorias como las que ustedes hicieron en este lugar, seguiremos avanzando con las leyes, seguiremos trabajando en las organizaciones sindicales, pero este tipo de convocatorias nos permite pensar con otro y entender que solamente desde lo colectivo vamos a poder producir esa transformación cultural de la que hablamos, que no es una cuestión de mujeres, no es una cuestión de mujeres y del colectivo de la diversidad. Esta es una cuestión de la sociedad, donde entran varones, mujeres y diversidad. Recién ahí, cuando lo entendamos y pongamos todo lo que tenemos que aportar para provocarla, vamos a poder disfrutar de una sociedad con más justicia social, con más igualdad, pero con una inclusión en serio. Así que yo les agradezco tremendamente esta invitación.
espero que disfruten mucho a los compañeros que van a disertar con ustedes, y quiero decirles también que nuestra organización, junto con la Universidad de La Plata, el CONICET, el SIC y el Ministerio de la Mujer de la provincia, creamos la primer escuela sindical de género. La finalidad es seguir profundizando esto, seguir profundizando el liderazgo de las mujeres dirigentes, seguir revisando las masculinidades machistas para que las estructuras sindicales que todavía están marcados por el sistema patriarcal se conviertan en un lugar de plena equidad y de igualdad de oportunidades. Así que mucha suerte en la actividad, mucha suerte, Marina, y muchísimas gracias. Pablo, un beso grande. Bueno, muchas gracias a vos, Claudia, la verdad, muchísimas gracias por estar presente, pero también por restituir la fuerza de lo colectivo en todas sus instancias, ¿no? Lo colectivo como movimiento, lo colectivo en la formación, el sabernos juntos también y juntas, aprendiendo entre todas y todos. Así que bueno, muchísimas gracias a vos. Chao. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Pablo. Bueno, Pablo Renier es nuestro compañero secretario general de la gremial del Banco Nación, nuestra gremial, la gremial de la seccional Buenos Aires. Bueno, y además, para quienes se unieron hace poquito, también contarles que es secretario nacional de finanzas de la bancaria. Entonces, bueno, queríamos también contar con sus palabras, así que bueno, Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Marina, felicitarte porque tuviste esta iniciativa bárbara, brillante, pendiente, vos sabés bien, y le comento a todos los compañeros y a las compañeras que están presentes y a los compañeros disertantes que nos prestigian con su presencia, que en la agenda de nuestra gremial, que es la agenda del sindicato, que es la agenda de la nueva sociedad, el tema de la mujer es central porque de alguna forma se resignifican todos los debates que se dan en el plano societal, con todos los movimientos, con los debates parlamentarios, con las diferentes disputas, se resignifican obviamente en el plano territorial nuestro, que es la militancia en los bancos, que es la militancia en nuestra organización sindical. Por ende, tenemos trabajando desde hace varios años ya a un grupo de activistas, mujeres dentro de la gremial interna, que llevan y emprenden un sinfín de actividades, hacen asambleas, hacen actos en los días, bueno, que tienen que ver con la defensa de los derechos de la mujer, así brillantes, muy multitudinarios, y encima enfrente de la Casa de Gobierno salen las compañeras a la ochava del banco y se manifiestan, y la verdad que es que siempre es gratificante acompañarlas y a la vez, como varones, ser interpelados por estas nuevas discursividades y poner el cuerpo nosotros también en la reevaluación, en examinar todas estas cuestiones vinculadas a lo que Palazzo bien dijo y Claudia también, de la interpelación al colectivo machista o al patrón de dominación que viene del machismo, que es un sistema de dominación. Yo creo que, bueno, que todos estos aspectos, estas categorías conceptuales que se están trabajando y que yo recuerdo haberlas de alguna forma en la universidad tratado con conceptos de Foucault, con los conceptos de Bourdieu, son seguramente los compañeros disertantes hoy, Daniel, Sasa y Vicky, van a trabajar y van a profundizar, pero yo creo que tenemos que, lo que les pido, y a las compañeras del laboratorio, que les agradecemos mucho ese trabajo, es que nos ayuden a interpelar a esos viejos, obsoletos patrones culturales y modos de relacionarnos y obrar vinculados a ese sistema, como decía bien Claudia recién, patriarcal, machista, discriminatorio de las minorías, y de alguna forma ayudar a seguir derribando, fisurando esto que ya se está dando en esta caída, pero es una caída que hay que seguir porque todavía está vivo
y como el patriarcado todavía está muy inserto en la cultura nuestra, pero hay que ayudar a agrietarlo, hay que refuncionalizar, hay que refundar otro sistema cultural para el cual haya más igualdad, más inserción, las mujeres menos violencia doméstica, menos femicidios. El patriarcado está todavía presente, por más que, como decían los compañeros recién, avancemos en las normativas, avancemos en las leyes, está todavía muy presente en las muertes de miles de argentinas todos los días. Es más, esta pandemia ha agravado y ha profundizado el número de muertes, así que creo que es una aventura permanente y que hay que profundizarla con este tipo de acciones que venimos trabajando en el sindicato y ahora en particular en la gremial interna. Bueno, los compañeros, la verdad, tienen, como decías vos, Marina, agradecerles porque son prestigiosos investigadores del CONICET, de la querida Universidad de Buenos Aires, a los compañeros del observatorio también. Creo que están trabajando con mucha fuerza en varios ámbitos del Estado Nacional y espero que en estos 4 módulos que están organizando podamos profundizar y ayudarnos, ¿sí?, a abordar toda esta problemática. Bueno, la compañera Machea es increíble, es brillante, ¿no? Durmió 2 horas, es diputada nacional, trató ayer la ley de presupuesto, pero bueno, es una infatigable, persistente y se ha transformado ya en una imprescindible, porque es un todoterreno, está en todos los ámbitos y está consiguiendo un montón de transformaciones conjuntamente con el compañero Palazzo, que no fueron solamente transformaciones organizacionales de la presencia de la nueva secretaría, del cupo de este sindicato. Creo que es el único de los pocos sindicatos que están preservando o respetando o incorporado el cupo femenino, y me parece una cuestión de absoluta justicia, ¿sí?, porque más de la mitad de los compañeros o del colectivo, de los 105.000 trabajadores bancarios son mujeres. Entonces, ¿cómo la representación va a ser minoritaria si estamos representando a una mayoría de mujeres? Pero estas cuestiones que son organizacionales, que son como un canal, un vehículo, tienen que ser acompañadas con la profundidad de la transformación, porque si seguimos resignificando, reproduciendo prácticas machistas en el campo de lo laboral, en el banco, en los distintos bancos, porque yo sé que hay compañeros de otros bancos del sindicato y también he visto también compañeros del comercio de Rosario que están participando. De nada serviría toda esta transformación, que es un paso adelante organizacional, con la participación de las mujeres en las decisiones, en la conducción como la compañera Claudia, como la compañera Alejandra Stubb, secretaria general de la seccional de Buenos Aires, si no hay una transformación por abajo, si no hay una transformación cultural. Creo que si tenemos que hablar de Micaela, o de la ley Micaela, hay que hablar de Micaela también, ¿no? Y por su entrega, su lucha, su ejemplo, su puesta al cuerpo, ¿no?, que le costó la vida, y Micaela de alguna forma traduce a miles de militantes mujeres que desde finales de 1800 en la Argentina han puesto su grano de arena, han puesto su vida, su corazón, han emprendido contra un sistema que de alguna forma no solamente las discriminaba, sino se traducían en violencia. Miren, repasando un poquito la historia, y sin quitar seguramente a los compañeros tiempo que más saben de esto, que son la palabra autorizada, desde el conocimiento, desde la investigación, desde el CONICET y de la UBA, estaba revisando, digo, bueno, ustedes miren qué cuestión. Las primeras expresiones de la lucha feminista se dieron en el anarquismo, y en este anarquismo hubo un congreso anarquista en 1897 donde las jóvenes anarquistas interpelaban el sistema de propiedad, interpelaban el Estado, pero también terminaron interpelando a sus propios compañeros anarquistas, diciéndoles, a compañeros varones me refiero, ¿no?, diciéndoles, ustedes acá sí van por la gran transformación social. Ellos escribían en un periódico que se llamaba La Voz de la Mujer. Ustedes se hacen los revolucionarios afuera, pero cuando vuelven a sus casas, a sus hogares, esperan que su esposa les haga la comida y los trates y los atiendan. Entonces, de alguna forma, ustedes se están resignificando o están entrando en contradicción con lo que pregonan afuera. Bueno,
¿A cuántos militantes sindicales, varones, a cuántos de nosotros, de alguna forma, nos cabría también esa proclama libertaria de esto de plantear cuestiones de transformación revolucionaria a favor de las mujeres, pero si llegamos a nuestra casa seguimos resignificando el mismo patrón de dominio cultural, ¿no? Entonces, yo creo que es este cambio y transformación cultural que empezaron aquellas mujeres anarquistas, después hubo otros colectivos, como el de Elvira Rawson y Cecilia Grierson, que eran agrupaciones de mujeres que quizás de otra orientación ideológica, pero iban por el mismo tema, por los mismos, o planteando temas similares. El derecho a abortar, el derecho a la salud, el derecho de los laborales para las mujeres, o aquellas mujeres que en el primer congreso femenino, ustedes miren qué interesante, el primer congreso femenino data de 1910. Ahí se dio la primera, lo que se puede considerar la primera grieta, entre las mujeres que bregaban por la igualdad con los hombres, ¿no? Los derechos políticos, sociales, las mujeres no votaban, hasta que apareció Eva, ¿no? Los derechos laborales con el hombre, o sea, de alguna forma cuestionaban y bregaban por la igualdad absoluta en todos los campos, y el patrón de la mujer vinculado al modelo de la iglesia. Entonces, la mujer conservadora, de la familia, con todo el estigma de la época, imagínense. Algo parecido está sucediendo ahora cuando hacemos las discusiones, o presenciamos las discusiones sobre la ley del aborto, u otras discusiones que se dieron en la década del 80, donde los mismos actores ideológicos, culturales, las mismas organizaciones del campo antipopular o religiosas o conservadoras siguen cuestionando lo que cuestionaban en la década del 80 con la ley del matrimonio, la ley de divorcio o la ley de patria potestad y todas las cuestiones que a partir de la democracia se fueron recuperando y que son eslabones progresivos que manifiestan las transformaciones culturales necesarias y que después de 20, 30 años ya parecen como naturalizadas, pero en su momento exigieron grandes movilizaciones, peleas permanentes, discusiones, bueno, como mucho de lo que estamos ahora presenciando todos los años con los grandes movimientos feministas. Por eso yo creo que pensando, mañana es 30 de octubre, hace 37 años, recuperamos la democracia para siempre, ¿no? Y fuimos conquistando lo que decía Palazzo, estas cuestiones de acción positiva o discriminación positiva, a partir de los grandes debates, y hemos transformado el modo de relacionarlos, los derechos de las mujeres, algunos colectivos discriminados, dejando atrás viejos eslabones autoritarios, machistas, institucionalizando nuevas figuras que, por ejemplo, como les mencionaba, la ley de patria potestad compartida, algo impensable en los primeros 50 años de este siglo, el reconocimiento en igualdad de derechos a los hijos extramatrimoniales, la ley de divorcio. Recuerdo a la gran Florentina Gómez Miranda trabajando con mucha fuerza y en soledad absoluta, incluso en su propio partido, bregando por estos derechos de la mujer. Leyes de acción positiva que durante los gobiernos de Néstor y Cristina generaron un montón de avances, avances muy significativos, uniones civiles para las personas del mismo sexo, los derechos jubilatorios para las amas de casa, la incorporación de ahora, actualmente, del cupo trans al Estado, a partir de esta iniciativa que manifestaba Palazzo primero en el Banco Nación y que después se extendió a todo el Estado, al Estado Nacional y a muchos estados provinciales. En fin, yo lo que les pido a los compañeros de laboratorio y a los compañeros que nos acompañan acá, que la verdad que nos genera mucho orgullo, es que, como a todos los varones, que muchos de nosotros nos volcamos a la militancia partidaria, primero después estudiantil y después sindical, me considero, y hay que decirlo así, como una generación que durante su juventud se resignificó y se desarrolló en medio de una cultura machista, patriarcal, con sesgos homofóbicos, hay que decir la verdad, mucho del humor es homofóbico, algunas cuestiones de misoginia y conductas cosificadoras de la mujer. Creo que afortunadamente existen los movimientos feministas para poner un fin a esto y pelear incansablemente contra esto, al colectivo trans, LGTB. Bueno, vamos a los tumbos, nos vamos desconstruyendo, ¿no? Nos vamos despertando, mientras los viejos peleamos contra aquellos viejos fantasmas. Yo creo que lo bueno es que los jóvenes ya naturalizan a nuestros hijos,
y los nietos o los hijos de nuestros hijos van a tomar todas estas cuestiones como mucho más naturales y van a ser parte de la lucha del pasado. Por último, quería que me den un segundito, les quería leer algo, un discurso de 1947, de una mujer que tenía solo 28 años de edad. Esa mujer expresaba: ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico de la sociedad. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta. Y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es en definitiva el destino de su hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y derechos comunes a todo ser humano que trabaja. Y ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional y colaboradora íntima. Ha llegado en síntesis la hora de la mujer argentina, redimida del tutelaje social, y ha muerto la hora de la mujer relegada a la más precaria tangencia con el verdadero mundo dinámico de la vida moderna. Eva Perón, mujer revolucionaria. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo. Muchas gracias, en verdad. Vamos a pasar, si te parece, si les parece a todas y todos, a la parte más de las compañeras, los compañeros y les compañeras que nos acompañan en esta formación en su carácter más pedagógico, si se quiere. Vamos a darle la palabra ahora a Victoria Freire. Victoria es directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, observatorio con el cual estamos hoy emprendiendo esta charla inaugural de la capacitación que vamos a emprender. Así que bueno, gracias Vicky, te dejo a vos la palabra. Bueno, muchas gracias a vos, Marina, y gracias a todos los compañeros y compañeras que van a estar participando de este panel, a quienes me precedieron, a Sergio y Claudia. La verdad que es un gusto haberlos escuchado, Pablo también, y Sasa y Daniel, que van a continuar posteriormente. Muchísimas gracias, la verdad que es un gusto estar asistiendo al inicio de una capacitación que decide emprender esta instancia gremial con sus delegados, delegadas, entre trabajadores y trabajadoras. Me parece que es fundamental asumir en primera persona, en primer lugar, el compromiso formativo en materia de género y derechos humanos. Así que voy a comenzar a exponer algunos aspectos que son centrales y que marcan también una perspectiva, digamos, ¿no? La perspectiva con la cual construimos los contenidos de este curso que se inicia. Y que marcan de alguna forma un modo de ver, un modo de entender que queremos compartir, que queremos poner en discusión, queremos aportar herramientas que sean útiles, queremos generar preguntas, que reflexionemos y aprendamos en conjunto, porque efectivamente, como exponían los compañeros previamente, se trata de eso, un proceso que estamos llevando adelante colectivamente y a nivel social, desde las responsabilidades que cada uno, que cada una asume en su lugar de inserción, de trabajo y de compromiso cotidiano. Y además porque un curso de géneros, diversidades y derechos humanos necesariamente se relaciona en sus contenidos con la realidad que nos circunda. Hablar de estos conceptos supone hablar de una historia, supone hablar de conceptos teóricos, efectivamente, y supone también pensar y hablar, vincularnos con un movimiento que además en nuestro país es un movimiento vivo, activo, completamente involucrado con el tiempo presente. Y creo que esto sucede también con la historia del derecho laboral, la historia del movimiento obrero, ¿no? De la lucha de trabajadores y trabajadoras, que además también tiene puntos de contacto permanente y de enriquecimiento con la lucha de los movimientos de mujeres y el movimiento LGTB, ¿no? Hay una cuestión común cuando queremos recuperar contenidos teóricos que refieren
a disputas, a movimientos y a una historia concretamente en la cual colocamos este curso, colocamos por supuesto la conquista de la ley Micaela. Entonces, para ir más directamente a los contenidos, quería poder referirme a la idea de qué supone y qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de género, ¿no? Y hablamos de una formación de género en este contexto histórico. Bueno, pensar en emprender, en seguir desarrollando, en seguir enriqueciendo una formación de una perspectiva de género, tiene que ver, en primer lugar, con un movimiento, con la existencia de un movimiento reciente, como decía antes, y vital, que es el movimiento que se gesta fundamentalmente en torno a Ni Una Menos, que existía previamente, que no está solamente resumido en esa conquista, pero en esa consigna, pero que sin lugar a dudas, a partir de esta convocatoria, comenzó a articular una serie de demandas muy amplias, planteando en primer lugar el problema de la violencia de género, el problema de los femicidios y travesticidios, pero a su vez logrando desarrollar cómo la violencia de género en verdad tiene muchísimas manifestaciones y expresa muchísimas desigualdades que no solamente tienen que ver con su expresión más trágica, más tremenda, como son los femicidios, transfemicidios y travesticidios, ¿no? O sea, es en este contexto también que deciden los compañeros y compañeras emprender esta formación y llevarla adelante de conjunto. También esta serie de demandas, esta agenda de género que refiere a una cuestión de derechos humanos, de comprensión de la democracia en este tiempo, ¿no? Cómo este movimiento, cómo las demandas, la agenda de género, de la perspectiva de género, también son un punto de inflexión que se expresa muy claramente en la legislación reciente que Pablo, por ejemplo, recuperaba recién una serie de hitos donde podemos mencionar la ley de protección contra las violencias, la ley de identidad de género a la cual se va a referir Sasa, la ley de matrimonio igualitario, la propia ley Micaela, y podemos seguir mencionando, ¿no? Una serie de transformaciones legislativas que expresan una agenda que empieza a tomar fuerza como una agenda de la democracia, como una agenda de ampliación de derechos. Y también una formación de género refiere a conceptos que tienen valor teórico y que sirven o deben probarse, deben ser útiles para aportar a nuestra comprensión del mundo y de la sociedad, ¿no? A una lectura de la realidad en la que estamos, una lectura que nos permita nuevamente transformar esa realidad. Y el concepto de género, nosotras planteamos de alguna forma en el curso y también lo ponemos a discusión, ¿no? El concepto de género definido como un elemento que es parte de relaciones sociales, no es un elemento cristalizado, ¿no? Es un elemento que es parte de las relaciones sociales y por lo tanto se transforma con esas relaciones sociales y a la vez está implicado en las mismas, es decir, que está implicado como género, como concepto en términos políticos, en términos materiales y simbólicos. Los géneros los entendemos como una construcción social que se realiza a partir de un sistema que identifica una diferencia sexual, que va a marcar esa diferencia sexual, la va a comprender de modo tal que construye, que establece una distribución de género, ¿no? Construyéndolo de forma jerárquica y desigual, es decir, que vinculados a esta mirada, a esta perspectiva de género, podemos encontrar una distribución desigual de los recursos, la construcción de determinados comportamientos, de características esperadas, de roles en nuestra sociedad, de posibilidades o no para el acceso a los derechos de las personas, todo esto en base a un sexo que es asignado al momento de nacer, ¿no? Y que nos va a marcar, nos va a establecer en esa construcción a lo largo de nuestra vida. Una construcción que, como decía antes, cambia, es cambiante en la historia, ¿no? Los géneros, entonces, son parte de la organización social, de cómo se configuran los roles en nuestra sociedad, de cómo se distribuyen esos roles,
y también nos marcan individualmente, ¿no? Es decir, que tienen que ver con procesos colectivos y con procesos individuales que varían a lo largo de la historia, y sobre eso podemos tener ejemplos muy, muy concretos. Digo esto porque muchas veces se utiliza el término género como está asociado a la idea erróneamente como sinónimo de mujer o a una cuestión, ¿no? Bueno, está la cuestión de género como algo que está al margen, como un capítulo aparte, ¿no? Y efectivamente los géneros se imbrican a nuestra realidad social íntegramente y a las relaciones de nuestra sociedad, ¿no? No es una cuestión al margen y tampoco tiene que ser comprendido como algo de mujeres, ¿no? Además de que efectivamente la mirada que buscamos y pretendemos desarrollar es muy amplia y es concebir un montón de géneros posibles, donde este sinónimo lo queremos totalmente desplazar para poder pensar en distintas identidades de género, y sobre eso nuevamente va a hablar Sasa, yo no me voy a adelantar. Sí me parece que es importante pensar que desde esta perspectiva todas las áreas y ámbitos de nuestras vidas pueden pensarse desde una mirada de géneros transversal, en tanto y en cuanto los géneros son construcciones que no son, que asumimos, que desarrollamos, ¿no? Que nos son establecidas, que nos vienen, que se expresan en costumbres, en formas de vestir, en gustos, en tareas que realizamos, tareas que se esperan de nosotras y de nosotres, o de nosotros. Y funcionan no solo porque los asumimos y construimos sobre esos géneros una forma de ser solamente, sino porque existe un sistema de dominación que simplificamos y decimos que es el patriarcado, pero que ese concepto también se va alimentando, se va enriqueciendo a lo largo de la historia, pero que ese sistema patriarcal busca permanentemente plantearnos que los géneros y esos roles de género son algo natural, ¿no? Que no debe ser cuestionado, corresponde a un orden natural, y estas teorías, esta teoría crítica que aporta el concepto de género, lo que busca hacer es desarmar la idea de cualquier atributo natural para pensarnos para pensar a los géneros como una producción social que, por lo tanto, también, en tanto y en cuanto es una producción, puede ser cuestionada, puede ser desarmada y problematizada. En este sentido de que los roles de género van cambiando a lo largo de la historia, hay un ejemplo que es muy ilustrativo y muy claro de cómo los géneros son parte de relaciones sociales que se establecen en un marco de sistema de dominación. Hace 70 años las mujeres no podían votar, ¿no? Y eso no tenía que ver con alguna razón de orden natural, es decir, más que la única razón posible era la subordinación, ¿no? Era que no se consideraban un sujeto político. A partir de la promulgación del voto femenino, las mujeres van a poder votar, pero además, como el compañero recuperó a Evita, y como ella se ocupó de pelear, las mujeres van a poder ser elegidas también, no solo votar, sino que van a disputar desde entonces un lugar en las listas, que recién en los años 90 se reconoce con un cupo determinado, porque la dominación y el lugar de la decisión política seguía siendo profundamente masculino, y al día de hoy la paridad también propone un horizonte todavía mayor de la participación de mujeres y de personas LGTB en los ámbitos de decisión política y de representatividad. Entonces, si el género no es un elemento aislado, está relacionado con instituciones, con ámbitos, con disciplinas, con poderes de la sociedad, y en ese sentido, esto de que en torno a los géneros se organiza nuestra sociedad, la organización de nuestra sociedad tiene que ver con una perspectiva de género. Otro ejemplo útil tiene que ver con lo que ocurre en el ámbito económico y laboral, que me parece que es muy claro, ¿no? Hay determinadas áreas
del mundo laboral, como son el área de educación, el área de la salud, de la limpieza, ¿no? Todas aquellas áreas que hoy podemos decir que son consideradas esenciales, que están feminizadas y son las que perciben los valores de hora más bajos en promedio, generalmente las más precarizadas, y aquellas áreas que son que tienen una participación masculina mayor, tienen otro tipo de ingreso por el valor hora. Eso es una de las razones que explica la brecha, aunque existen también otros motivos que explican la brecha salarial, la brecha de ingresos, ¿no? Pero que claramente la distribución de los recursos en nuestra sociedad puede ser vista desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, decimos, los géneros son parte de relaciones sociales, por lo tanto, los géneros son parte de relaciones de poder, ¿no? Las relaciones sociales no se dan en paridad, son relaciones que muchas veces excluyen, subordinan, discriminan, que producen formas de ser, como decía antes, los estereotipos de género son parte o son un concepto que define esas formas estereotipadas, ¿no? De ser, como el celeste, como puede ser el color celeste y el rosa en nuestras infancias. Son relaciones de poder que aceptan a determinadas identidades y a otras no para el acceso a los derechos. Según la OIT, los estereotipos de género indican lo que se considera apropiado para uno y para otro sexo. Son imágenes basadas en prejuicios sobre lo que es propio de la feminidad y la masculinidad, presentadas como rasgos excluyentes de uno u otro género. Esto establece la OIT en 2015, ¿no? Con una mirada binaria que ahora vamos también a problematizar, ¿no? Binaria en términos de varones y mujeres. Vamos a desarrollar por qué existen muchas otras posibilidades de género, que no son exclusivamente esas. Comprender que hay una producción de género, por lo tanto, habilita pensar que se puede desarmar y construir otras posibilidades. Y a su vez, como decía, y para ir desarrollando algunas últimas cosas, el concepto de género, esto es una crítica que hacen sobre todo las feministas, las llamadas feministas de la tercera ola, es decir, la última en la cronología occidental tradicional, europea y norteamericana. Yo creo que nosotras tenemos y nosotros tenemos la posibilidad de reescribir y de repensar la historia con nuestros propios tiempos y con nuestros propios aportes, ¿no? Las feministas de la tercera ola van a decir, bueno, bárbaro, pero acá hay un problema que es que el género se conjuga con otros factores étnicos, raciales y de clases, y que no somos todas mujeres de la misma forma, no son todos los varones de la misma forma, y además hay posibilidades de género y de orientación sexual diversas y múltiples, y a cada persona afecta de una manera distinta su condición de género en función de este cruce de factores y de condiciones sociales de vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando también se comienza a enriquecer una perspectiva de género que busca ser interseccional, ¿no? Pensarse también conjugada con otros factores y condiciones sociales, económicas y culturales. Mencioné esta referencia a las olas feministas, que es como muchas veces las hemos escuchado y las conocemos, que es una construcción fundamentalmente occidental, europea, porque a esa ola feminista, a esas distintas olas feministas tal y como las conocemos, nunca se han incorporado aportes y referencias que son de nuestra propia historia. Mencionaba a Evita, pero también podemos considerar a Juana Zurduy, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, todas libertadoras que son de ese mismo tiempo, fueron protagonistas y son de ese mismo tiempo de la llamada primera ola, de los derechos civiles, de la Revolución Francesa. Ellas fueron protagonistas centrales de las luchas por la independencia y lo hicieron con un nivel de protagonismo muy alto que no se ve, no encontramos en los grandes relatos de la historia, ¿no? Y creo que de alguna forma también la perspectiva de género busca recuperar esos roles invisibilizados, ¿no? Busca reparar desde ese punto de vista, recuperar y reconocer ese trabajo invisibilizado, esas referencias invisibilizadas que fueron tan fundamentales en nuestra historia, ¿no? Una historia que en América Latina fue siempre interseccional.
Bueno, entonces, ¿qué nos permite, en definitiva, entender esta perspectiva? Bueno, ubicar el problema de las violencias de género, que es efectivamente el problema más urgente, más alarmante. En el país existen aproximadamente 260 femicidios por año, y los travesticidios todavía están más invisibilizados, más silenciados, ¿no? Entender desde esta perspectiva implica asumir que la violencia de género no es algo que ocurre en el fuero íntimo, pero no es algo del orden de lo personal. La violencia de género es una expresión de un sistema estructural, desigual y de estas relaciones sociales, ¿no? Implica complejizar la violencia de género y entenderla en el marco de relaciones de poder. Y pensarlo de esta forma también implica poder construir formas de ser en sociedad y perspectivas para una vida digna, donde no se reproduzcan exclusiones y violencias de diverso tipo, ¿no? Violencias de género manifestadas de distintas formas, tal y como reconoce nuestra ley. Es decir, poder pensar en efectivamente desarmar las desigualdades sociales de fondo que están en la estructura y que se reproducen a través de las violencias. El aporte que se puede hacer desde la formación, desde la educación, es fundamental, como decía antes, porque nos permite construir otras formas de ser en comunidad. En este curso sería interesante que puedan haber en ese sentido debates, preguntas que nos interesa poder referirnos a las experiencias particulares, pero también a los elementos que nos da constantemente la realidad para pensar desde esta perspectiva que es integral y que es transversal en cada noticia, en cada disputa de sentido que se da en nuestra sociedad. Y por último, mencionar que en esta disputa de sentido, en este reaprendizaje que hay que hacer, en este proceso de educación colectiva que estamos llevando adelante como parte del movimiento, como parte de esta realidad en este momento histórico, el rol de los sindicatos es crucial, es fundamental, porque es en el mundo del trabajo donde más se desarrollan las injusticias, donde más se expresan las injusticias y también donde más posibilidades existen de asociarse, de asociarnos para cambiar las cosas, ¿no? Los sindicatos son la fuerza que en nuestra tradición, en nuestro recorrido incluso, han logrado dar vuelta ese curso de jerarquías, de desigualdades y de faltas de derechos a través de la asociación y de la construcción colectiva, aprendiendo en conjunto y construyendo estrategias en conjunto. Así que felicito muchísimo esta iniciativa, ojalá que nos siga encontrando y que podamos continuar aprendiendo y enriqueciéndonos en este recorrido. Muchísimas gracias. Bueno, Vicky, muchas gracias a vos, la verdad, clarísima. No sé cómo estará sonando aquí todos los que estamos presentes, pero bueno, a mí me resultó una clarísima exposición. Obviamente que después con el curso de las clases seguiremos profundizando, ¿no?, en las cosas que se desprenden de todo este gran recorrido que hiciste. Quería hacer un pequeño paréntesis, saludar o agradecer los saludos de diversidad bancaria que nos fueron mandando por el chat, también de la seccional El Trébol, de la bancaria que nos están mirando en este momento, empleados de Comercio de Rosario también han mandado saludos, delegación de Quilmes de la bancaria también, y bueno, nos mandó un saludo los compas de la sucursal Lanús. Así que bueno, seguimos entonces con esta charla inaugural de capacitación a Ley Micaela. Ahora vamos a Sasa Testa, a encontrar sus palabras en el curso de esta formación. Les comento que Sasa es becaria doctoral del CONICET, es magíster también en estudios y políticas de género,
coordina el área de diversidades del CEMES y es activista trans no binaria. Hola Sasa, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, por las lindas palabras de bienvenida. Me siento muy feliz de estar formando parte de este panel de charla inaugural, al cual les deseo los mejores de los éxitos y y les felicito de corazón. Para esta oportunidad yo escribí algunas palabras para compartir con todos, con todas, con todos ustedes. Pero antes de eso me parece necesario hacer el siguiente llamado. Me gustó mucho cuando Sergio Palazzo habló de la sensibilización, ¿no? Y en este sentido, yo sé que vengo de repente convocado en calidad de académico, pero antes de ser académico soy persona, ¿no? Y en este sentido, para mí, las academias sin sensibilización, bueno, también las podemos poner bajo la lupa, ¿no? En este sentido también hacer el llamamiento a la sensibilización y redoblar entonces las felicitaciones por este curso, que seguramente va a apelar mucho a eso. Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a la charla inaugural del curso de capacitación en género y diversidades que desde el Observatorio de Género y Políticas Públicas de la Comisión Gremial Interna del Banco Nación se estará impartiendo en el marco de la adhesión de la Asociación Bancaria a la Ley Micaela. Este gesto no puede significar más que otro logro que da cuenta de una coyuntura histórica, social y política en la que la ampliación de derechos en perspectiva de géneros y diversidades es un dato fáctico. Ello así me permite destacar el establecimiento del cupo laboral trans travesti y yo le agrego no binaria del 1% de la planta total de empleades, empleadas y empleados del Banco de la Nación Argentina, en el marco del acta acuerdo que instituyó el Comité del Cupo Laboral Trans con la representación de Pablo Eguinio, un hecho que fue también posible gracias a las y los integrantes de la agrupación Diversidad Bancaria y que redobla las alegrías de este encuentro del día de hoy. En el día de la fecha, y tal como venía anticipando Victoria, a mí me gustaría compartir con ustedes algunas cuestiones referidas al derecho humano a la identidad, que bueno, fue asegurado y reivindicado para nuestro colectivo trans, travesti y no binario en nuestro país a través del texto de la Ley 26743 de Identidad de Género sancionada en 2012, ¿no? Una ley que a mí me gusta mucho pensarla en diálogo con una serie de leyes que también marcaron, así como lo que dije al inicio, ¿no? Está marcando una coyuntura. En su momento, creo, esta ley junto con la de matrimonio igualitario, la de protección integral de las mujeres y la ley de educación sexual integral han marcado la radiografía política, social e histórica de una época en la que, al igual que hoy, creo, la ampliación de derechos fue un horizonte posible. Volviendo al tema, partiendo de la definición que la mencionada ley de identidad de género provee en cuanto a la delimitación conceptual del concepto, valga la redundancia, de identidad de género, iremos viendo las diferencias entre los conceptos de identidad y expresión de género, así como también de orientación sexual, en función de ver posibles tensiones entre estas cuestiones y otros temas centrales, al menos para mí, en esta oportunidad: el cisexismo, la heteronormatividad y el binarismo de género.
Asimismo, voy a tratar de invitarlos, invitarlas e invitarles a observar cómo sobre esta base se han constituido ciertas políticas, me parece a mí, afines al heterosis patriarcado, ¿no? Por supuesto que, bueno, esta es una charla inaugural y seguramente van a poder profundizar y seguir pensando en los sucesivos encuentros, en algunas de estas cuestiones. Lo mío es tan solo una propuesta y una invitación al pensamiento, al debate, a la deconstrucción, a la complejización. De ningún modo creo que el estatuto de académico me otorgue el derecho de pensar que lo que vengo a dar son definiciones puras, duras y un saber acabado. De ningún modo, el saber está en constante, me parece, construcción, deconstrucción, y eso también es lo que lo vuelve tan, al menos para mí, tan apasionante, ¿no? Para mí esta también es una nueva oportunidad de seguir aprendiendo y por eso también les agradezco. La Ley de Identidad de Género surge en 2012 tras las luchas colectivas por el derecho al reconocimiento de la identidad de los colectivos trans y travestis. Utilizo estos términos consciente de que, al menos en nuestro país, la idea del no binarismo, las identidades no binarias, no se encontraban tan visibles como si comenzamos a estarlo en estos tiempos. Al mismo tiempo, vale mencionar que la coyuntura política de aquel entonces hizo posible el debate y posterior sanción de este documento que es, hasta el día de hoy, la síntesis de una reivindicación que luego nos permitió abrir el camino hacia un trato digno y hacia el debate por el cupo laboral. En su artículo 2, la Ley 26743 expresa lo siguiente, y voy a citar: se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto, dice la ley, puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. ¿Bien? Es decir, hablar de identidad de género es hablar de una experiencia personalísima que no necesariamente debe corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento, así como necesariamente tampoco debe corresponder al binarismo dicotómico de varón o mujer, ¿no? La identidad, pues, es individual y se distingue de la expresión de género, así como también de la orientación sexual. En este sentido, la expresión de género nos remite a la apariencia externa que cada persona adopta para expresar su identidad de género. Y volvemos al artículo, ¿no? Tal como el artículo 2 de la Ley de Identidad de Género mencionado ut supra expresa, incluye la vestimenta, los modales, los modos de hablar y la apariencia corporal. Es decir, aquellos aspectos visibles y de comportamiento mediante los cuales muchas veces se expresa la identidad de género de cada persona, aunque la primera no siempre se vincula directamente con la segunda. Finalmente, podemos pensar, o yo invito a pensar, de manera a priorística, que puede haber tantas expresiones de género como personas existamos en el mundo. Lo que es interesante aquí mencionar es cómo el binarismo de género, aquello que minutos antes hemos mencionado como una dicotomía, es decir, una disyunción, que posibilitaría solamente la existencia de varones o mujeres de manera excluyente, ha construido una suerte de semiótica de los géneros basada en, por ejemplo, la vestimenta. Si una persona usa pollera y se maquilla, lo más probable es que entendamos que se trata de una mujer. Y si una persona, por el contrario, usa pantalones y no se maquilla, lo más probable es que entendamos que esta persona es un varón. Bueno, yo
me animo a preguntarle a la audiencia del día de hoy cuántas mujeres hay en pollera o cuántas mujeres hay en pantalón, y cuántas se han maquillado o no, o por ahí hay alguna persona que se identifica como varón, pero que le gusta maquillarse, ¿no? Bueno, es un llamado a pensar también en cómo esta idea ha construido, ¿no?, una suerte de semiótica y de arquetipo o de estereotipo, como mencionaron previamente, para los géneros pensados de este binario dicotómico. Sobre la base de estas diferencias, como les mencionaba, entre otras, que sería, me parece, a mi gusto imposible mencionar y describir en profundidad en esta charla, y dado el tiempo y para que todos, todas y todos tengamos un tiempo equitativo de exposición, pero que invito, ¿no?, y seguramente podrán retomar a lo largo del curso, se sostuvieron otras que coadyuvaron y aún coadyuvan con el sostenimiento del statu quo del heterosis patriarcado. Por ejemplo, la teoría de las dos esferas, y en este punto voy a citar al filósofo trans Paul Preciado, que en su libro Pornotopía, él define las dos esferas y dice lo siguiente: la teoría de las dos esferas, que había dominado el espacio social burgués desde el siglo XIX, estaba basada en una rígida división de género. Definía el espacio público, exterior y político como campos de batalla propios de la masculinidad, haciendo del espacio doméstico, interior y privado lugares naturalmente femeninos. En realidad, la economía industrial había erosionado la función productiva del espacio doméstico, que una vez privado de su poder, se había caracterizado como femenino. Esto dice Paul Preciado en el libro que les acabo de mencionar, Pornotopía. Pensar en la teoría de las dos esferas permite pensar en cómo el binarismo constituyó una base política y económica fundamental para la cultura del heterosis patriarcado. Y esta epistemología también puede verse en la dicotomía artera, que suele caratular a los sexos bajo otro binario. Sexo fuerte para los varones cis, y cuando hablamos de varones cis estamos hablando de aquellas personas que fueron asignadas como varones a través de la observación de su genitalidad externa por el discurso médico, del modelo médico hegemónico, y que se identifican como tales, versus el sexo débil, ¿no? Es decir, las mujeres cis asignadas de este modo al nacer, tras el mismo procedimiento médico, ¿no?, anteriormente descrito, y que a lo largo de su vida se identifican como tales. Esta misma constitución binaria es la que suele dividir las relaciones de poder como de centro o de periferia. Esta última cuestión, creo, y por supuesto es una invitación al pensamiento, les invito a pensar, es fácilmente hermanable con el surgimiento de las primeras organizaciones obreras, tales como el movimiento cartista. El movimiento cartista surge en Inglaterra en 1836 y fue antecesor de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Y este movimiento abogaba por el establecimiento del sufragio universal y el derecho de la clase obrera a ingresar al Parlamento. Esta organización, duramente reprimida, logró, sin embargo, la reducción de la jornada laboral a 10 horas. Con esta pequeña digresión, lo que quiero transmitirles es que aquí también el pensamiento binario dividió la sociedad taxativamente en dos: aristocracia y burguesía por un lado, proletariado por otro. Esto sin contar las luchas de poder que significaron el paso de la sociedad feudal a la burguesa, tema para otro encuentro tal vez. Aquí lo que me interesa resaltar es cómo las grandes luchas de poder parecieran estar divididas en dos: quienes lo detentan y quienes lo disputan. Y el heterosis patriarcado, en este estado del arte, forma parte de la esfera que siempre supo detentar el poder y dividir las tareas de acuerdo con el paradigma binario y cisexista, o sea, el que presupone
que todas las personas nos identificaremos con el sexo asignado al momento del nacimiento, que el sexo asignado, perdón, al momento del nacimiento nos impondría, ¿no? Como una suerte de biología igual destino o verdad sobre el sexo, ¿no? Que también podemos llamar a debate y a discusión. En este sentido, ¿no? Con esta división binaria y cisexista, los hombres cis entonces se encargarían de la res pública, es decir, de la cosa pública, de los asuntos públicos y por supuesto de las decisiones políticas, y las mujeres cis confinadas al espacio doméstico de la reproducción familiar dentro de un esquema heterosexual, instalando así lo que se llama la división sexual del trabajo. Esta última cuestión nos permite hablar de orientación sexual, es decir, de la manifestación del deseo erótico. Y aquí también encontramos que puede pensarse en el siglo XIX, y retomo lo del siglo XIX porque la digresión utilizada para hablar de las primeras organizaciones obreras nos lleva al siglo XIX. Aquí también encontramos entonces que puede pensarse en el siglo XIX como una base, puesto que fue en este mismo periodo en el cual se inventa el término homosexual como binario, dicotómico y opuesto al lexema heterosexual, cada uno de estos comportando un carácter de patológico o normal, de acuerdo con lo que la psiquiatría, ¿no?, entre otras ciencias, ha determinado, ¿no?, y que ha asignado a las personas que no nos identificamos con este paradigma a muchos años de patologización, de discriminación y de exclusión bajo este sistema binario, ¿no?, de centro versus periferia, que hoy, afortunadamente, y bueno, en nuestro país podemos estar cuestionando, tensionando, ¿no?, y torciendo ciertas miradas. Sin embargo, sabemos, ni son dos ni son las únicas opciones posibles estas orientaciones. La bisexualidad, la pansexualidad, la demisexualidad, entre otras, son orientaciones sexuales que hoy, gracias a la histórica lucha de los movimientos feministas, transfeministas y de la diversidad sexual, cobran mayor visibilidad cada vez y también ponen en cuestionamiento las políticas referidas a la gestión de las sexualidades, demostrando que hay otras sexualidades posibles, así como hay otros géneros posibles más allá del binario varón-mujer y que las expresiones de género pueden ser múltiples y diversas. Finalmente, y para no extender más la disertación, para concluir apenas esbozo, ¿no?, y puntapié inicial que tiene por objetivo invitarlos, invitarlas e invitarles a seguir pensando, deconstruyendo, debatiendo y complejizando en aras de hacer de la nuestra una sociedad más horizontal, más diversa, en definitiva una sociedad mejor cada día, es importante observar positivamente la creación de este curso de género y diversidades, puesto que, del mismo modo que con el surgimiento de las primeras organizaciones obreras de antaño, esto es también una reivindicación que tenemos los y les trabajadoras y trabajadores de formarnos y capacitarnos para ser activas, activos y actives partícipes de las transformaciones sociales que la coyuntura sociopolítica actual nos demanda. Afortunadamente, creo, estamos en un momento histórico que nos acompaña para ello. Pues entonces, y sin más dilaciones, sigamos trabajando para lograrlo. Muchísimas gracias y muchos éxitos con el curso. Bueno, buenísimo, Sasa, muchas gracias a vos. La verdad, fantástica tu disertación. Muy clara también y abarcativa. Te agradecemos muchísimo, la verdad. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestro último panelista, que es Daniel Jones. Daniel es investigador también del CONICET y es profesor de la UBA en teoría de género. Así que te damos la bienvenida, Daniel. Muchas gracias por estar y bueno, te escuchamos a vos también.
Bueno, muchas gracias, Marina. Para mí es un orgullo participar de este espacio a comienzos de marzo, cuando todavía podíamos hacer encuentros presenciales. También tuvieron la gentileza de invitarme ahí en la sede de la bancaria, en Microcentro, en un plenario de delegados y en el lanzamiento de la implementación de la ley Micaela en el marco del sindicato. Y bueno, como dice Mirta, el público se renueva, así que voy a decir algo que dije contextualmente ahí, pero preparé una presentación totalmente distinta pensando que una parte de las personas interesadas podían ser las mismas que habían estado y no en marzo. Bueno, lo primero es decir que para mí la bancaria tiene un valor muy especial porque vengo de una familia de bancarios, mi viejo fue toda la vida bancario, mi hermana y mi cuñado son aún bancarios, con lo cual la posibilidad de vacacionar que tuve durante toda mi infancia viviendo en Chubut fue gracias a los hoteles sindicales de la bancaria, tanto en Tanti, como en Bariloche, como en Mar del Plata. Me acuerdo que hasta en algún momento la bancaria tenía que alquilar hoteles de la cantidad de afiliados que íbamos, ¿no? El Chateau Frontenac, otros. Así que tengo grandes recuerdos y también tengo una hermana que desde los 20 años es bancaria y hoy tiene 55 y pude ver a lo largo de su vida cómo las relaciones de género y las desigualdades también se ponían en juego en ralentizar esa carrera y esa proyección. Así que la verdad que celebro mucho. Celebro también que quienes me antecedieron fueron tan contundentes y claros y claras, porque me eximen de detenerme en muchos de estos puntos, y lo que voy a hacer es concentrarme en el eje de masculinidades, que es para el que me convocaron, y había hecho una presentación un poco más larga, pero viendo la hora y probablemente el cansancio generalizado, me voy a concentrar en dos puntos que tienen que ver con dos caras de una misma moneda, ¿no? Las estrategias que los varones cis heterosexuales nos damos para mantener ciertas jerarquías, no solo en el ámbito de trabajo, pero también en el ámbito de trabajo, y una serie de micromachismos que por su condición de micro pueden pasar inadvertidos, pero no por eso son menos esenciales a la hora de garantizar nuestros privilegios, ¿no? Como varones cis hetero. Así que voy a compartir, si no hay problema, la presentación. Decime vos, Claudia, si se ve bien la presentación. ¿Se está pudiendo compartir? Sí, se está viendo. Se está viendo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bien, como les decía, la idea es señalar, digamos, partir de género como una categoría relacional, algo dijo Victoria en su presentación, ¿no? Como un modo de socialización, pero también en clave de la jerarquía y la violencia, ¿no? O sea, es decir, no pensar las masculinidades como atributos individuales, sino en el marco de una concepción relacional de género, y en este sentido, algo que dista bastante de ser natural, sino producto de esos procesos de socialización, y una clave para pensar cómo el género no es mera diferencia, sino, digamos, poder asimétrico que se constituye como desigualdad. ¿Por qué incluir a varones, no? Bien, romper esta asociación entre género y exclusivamente mujeres. Bueno, digamos, porque trabajar solamente con mujeres para resolver la inequidad de género puede resultar insuficiente al abordarse solo uno de los polos del problema, porque hay un interés cada vez mayor en los estudios relacionales y por preguntarse también qué lugar tienen los varones en estos procesos, evitando algunas generalizaciones, ¿no? Digo, de ahí yo creo que varias de las observaciones que hizo Sasa me eximen de explicar, pero bueno, no es lo mismo ser un varón blanco, cis, heterosexual, propietario, que otros modelos de masculinidad que no detentan los mismos privilegios, ¿no? El acceso a la universidad, el acceso a la propiedad, el empleo con mayor nivel o menor nivel de formalidad. Digo, me parece que ahí las masculinidades se pueden pensar en plural. Acá me dicen que achique un poquitito, ahí se ve mejor, se ve un poquitito mejor la presentación, ¿sí? Bien.
Perfecto. Avanzo un poquitito más entonces. Se han incrementado las investigaciones sobre masculinidades, ¿no? Construyendo un campo de investigación en sí mismo, y pensar la masculinidad como un sistema de diferencias simbólicas. Voy a omitir esta definición, pero sí me gustaría señalar que la masculinidad en nuestras sociedades ha sido definida como norma, y esto se conforma y expresa en función de una negación de lo femenino, ¿no? El ideal de masculinidad de Occidente también opera como una suerte de amenaza vital, porque los esfuerzos para alcanzarlo provocan muchas veces angustia, dificultades afectivas, miedo al fracaso y comportamientos. Quiero hacer un señalamiento, ¿no? Esto no es asociarse a esa idea de que los varones somos las principales víctimas del patriarcado. Me parece que eso es errar el foco de la discusión. Simplemente pensar que estos modelos de masculinidad muy exigentes, bajo una matriz patriarcal, no son sin costos para aquellos varones que intentamos en algún momento de nuestra vida alcanzarlos, ¿no? Funcionan como un ideal regulatorio que también tiene efectos para nosotros, pero también tiene efectos para los varones o las masculinidades que vamos criando en nuestra vida, como por ejemplo en caso de ser padres. Resulta útil hablar de masculinidades en plural, porque así queda claro que existe una masculinidad dominante, estereotipada, pero también que hay formas de masculinidad que están subordinadas, que resisten y que transforman normatividades imperantes. Ha habido una serie de transformaciones en las familias que impactan en las masculinidades, ¿no? Por un lado, las modificaciones en las estructuras productivas, una pérdida de la importancia del poder patriarcal, ¿no? Esto da una mayor autonomía de los miembros del grupo familiar. Esto también se da, por ejemplo, en las tensiones entre padres varones con sus hijes, ¿no? Donde hay cada vez más tensiones y fricciones, y muchas veces son esas las que motorizan algunos cambios en la forma de encarnar esa masculinidad de los varones. También un cambio de familias pensado en plural y no solo la familia en singular. Si bien siempre existieron modelos que escapaban a la familia nuclear de mamá, papá, con hijes, cada vez son más visibles y más evidentes los modelos de familias monoparentales, con mujeres como jefas de hogar, la mayor participación de las mujeres en el mercado extradoméstico, que echa por tierra la imagen del jefe varón como único proveedor, y luego, ¿no?, las paternidades como nuevas concepciones y actitudes, más por demanda de la organización familiar, ¿no?, donde coexisten muchas formas de ser padre. Y ahí hago una nota que quería señalar, que también el aislamiento producto de la pandemia ha generado renovados desafíos a las formas de encarnar esa paternidad, no sin tensiones, con muchas veces arreglos desiguales de cuidado, pero que ha puesto sobre en escena mucho de ese trabajo invisible, inequitativo y naturalizado, incluso en parejas heterosexuales que parecen tener arreglos relativamente más igualitarios que en generaciones previas. Me parece que el aislamiento y el trabajo en la casa, en muchas oportunidades, ha puesto sobre escena que los avances para llegar a una igualdad en la distribución de las tareas de cuidado todavía requieren de muchos esfuerzos de parte de los varones para alcanzarlo. Algunas estrategias masculinas para mantenerse por arriba de las mujeres. Bueno, ahí en un momento se mencionó a Bourdieu, ¿no? Bourdieu en algún momento había estudiado cómo hay estrategias para opacar, para ocultar, cómo hacer un pacto de silencio entre poderosos sobre los modos en que se retiene el poder o en los modos en que se lo acompaña. Y si queremos que las relaciones de poder se conviertan en relaciones de paridad, lo que se hace imprescindible es visibilizar esos mecanismos de opacamiento, ¿no? Estos mecanismos de opacamiento que funcionan tanto en los lugares de trabajo como en los espacios de militancia, en las distintas organizaciones. Bueno, ¿a qué hora ponemos las reuniones? ¿Quiénes participan de las mesas chicas de decisión, ¿no? Porque también uno puede adoptar cosméticamente alguna de estas agendas y no producir un cambio real en el rebalanceo de las relaciones de poder.
¿no? Y Baudelaire hablaba de los secretos del poderoso como parte de una dominación masculina, ¿no? Como componentes de las sociedades en que los varones aún tienen el poder, y que de alguna manera el entrenamiento para ser un hombre como se debe, lo que va consolidando es un modo masculino de ubicarse en una jerarquía, ¿no? Frente a las mujeres y percibirlas desde arriba. Y esta mirada lo que hace es naturalizar y ocultar las jerarquías de género y favorece no ver las necesidades de las mujeres. De alguna manera yo quería destacar con esto que en la medida en que esto no sea visibilizado y discutido políticamente, con dispositivos pedagógicos, con cursos como el que estamos lanzando hoy, que celebro esta iniciativa, a los varones vamos a poder seguir evadiéndonos de la responsabilidad por los efectos que tienen nuestras propias conductas, ¿no? Y acá me gustaría decir algo. Muchas veces los varones que vamos hacia un arreglo igualitario, como no representamos las versiones más descarnadas de esa masculinidad tradicional, como no somos esos machos old school, creemos que de alguna manera no gozamos del dividendo patriarcal, que son todos esos beneficios que tenemos por el solo hecho de ser varones. Y esto no es así, digamos, hay muchos privilegios, como los privilegios de clase social o los privilegios étnicos raciales, con los cuales uno no necesariamente es consciente o lo hace como un acto voluntario, pero sin embargo los detenta en las relaciones cotidianas. Es decir, yo vivo en un barrio céntrico de Buenos Aires donde la policía nunca me detuvo, pero a un montón de pibes que usan la gorrita y que son morochos por portación de rostro los detienen al lado mío. Pero bueno, digo, yo soy un varón blanco que detento un montón de rasgos de una clase media, ¿no? Y en un punto soy una víctima menos propensa de la violencia institucional que otros perfiles. En el caso de los varones, incluso aquellos varones que intentamos desmarcarnos conscientemente de esos privilegios, hay un montón de esos privilegios que operan de manera naturalizada e invisible. De ahí que se torne esencial una reflexión colectiva en un espacio y sistemática sobre estos privilegios, porque nadie va a poder, ningún varón va a poder levantarse una mañana y como un ejercicio autorreflexivo renunciar a sus privilegios, ¿no? Uno no renuncia a los privilegios que le vienen dados solo por un acto de voluntad consciente, ¿no? Entonces, esto es donde las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales, donde el movimiento de mujeres y el feminismo en general en la Argentina ha subido la vara de demanda para los varones, bajo el horizonte de la necesidad de recontractuar las relaciones de género. Y con recontractuar las relaciones de género me refiero a hacer visibles una estructura de privilegios que aunque nosotros creamos que no las procuramos sostener voluntariamente, muchas veces al no reflexionar sobre ellas, por default colaboramos a su reproducción. ¿Dónde estamos nosotros, los varones progresistas, igualitarios? Bueno, ya el machismo puro y duro no garpa, no paga más, pero siguen habiendo estas estrategias masculinas para mantenerse por arriba de las mujeres. La mayoría de los varones no hemos abandonado los códigos de dominación y exclusión de las mujeres. Hay códigos, hay secretos, hay trucos masculinos para retener el poder, hay machismos sutiles y no solo los más explícitos. Y los varones que nos sentimos igualitarios deberíamos hacer algo con estos mecanismos que son un muro contra la igualdad. Y ahí quiero cerrar señalando un concepto que me parece potente, que es el de micromachismos. Si definimos al machismo como la ideología y las prácticas de superioridad masculina, estamos hablando de él, pero en sus formas micro, ¿no? Asociado a los micropoderes de Foucault, por lo casi imperceptibles, especialmente invisibles y ocultos para las mujeres que los padecen y que boicotean su creciente autonomía. Voy a pedir un segundo de silencio que voy a avisar a mi hijo que tenga. Bien, sigo un poco más. Bueno, lo de los micromachismos lo voy a saltear por una cuestión de tiempo y me gustaría, para no ocupar demasiado tiempo, discutir un poco quién encarna la masculinidad hegemónica hoy, ¿no? Cuáles son las nociones de masculinidad hegemónica que circulan. Y quisiera ir con algo prospectivo, como para plantear un dilema político para futuro. Creo que los varones
no deberíamos equiparar sufrimientos con las mujeres en este momento, ni competir en victimización. No acuerdo que los varones seamos en igual medida, los varones cis heterosexuales, en igual medida víctimas del patriarcado que las mujeres. A veces hay utilización de cifras falaces, ¿no? Hay una noción de una masculinidad dañada como si fuera quienes participan o quienes pagan el principal costo del patriarcado. Creo que hay que asumir los aprendizajes del feminismo para la vida cotidiana sin necesidad de declamarlo y sin pedir reconocimiento, ¿no? Aquí hay algo muy propio de un mecanismo que tenemos los varones, de cuando hacemos algo que tiende a la igualdad, enseguida buscar la aprobación o el reconocimiento, ¿no? Que de alguna manera pareciera una estrategia que termina saboteando esa estrategia de igualdad, porque ese reconocimiento que nos dan por el compromiso con un mundo más igualitario sería una capa más de privilegio, ¿no? Ahora seríamos reconocidos como varones igualitarios, ¿no? Lo cual sería algo de alguna manera contradictorio en sus propios términos. No sobreactuar los cambios, es decir, reconocer que tienen un carácter provisorio y mantener la guardia alta con uno mismo, porque en cuanto nos distraemos, digamos, la inercia que nos viene en la socialización masculina patriarcal nos vuelve a hacer actuar por default con estos modos que reproducen desigualdades, y después pensar o seguir instrumentando intervenciones políticas y educativas que sean diferenciadas para varones, ¿no? Y pensar sobre qué ejes concretos en relación a la masculinidad se podrían trabajar y bajo qué dinámicas. Yo con esto quisiera decir que, agregar y cerrar de manera sintética, que me parece que tenemos que pensar los varones cómo asumimos una agenda para la equidad de género, para la igualdad y para la justicia social, sin que esto signifique una sobrecarga para las compañeras. Me parece que de alguna manera, muchas veces recibo invitaciones a charlar de estos temas en organizaciones políticas, que me escriben compañeras que me dicen para que les des una charla a los compañeros de la organización. Es decir, que los compañeros no se pueden ni siquiera sentar atrás de la computadora a mandar un mail o a escribir un WhatsApp. Creo que esta suerte de tutela que significa muchas veces desresponsabilizarnos de un trabajo pedagógico político que tenemos que asumir los varones, y que si realmente creemos que hay que hacer una reformulación de las relaciones de género que sea sustentable en el tiempo, no podemos apostar solamente a la transmisión intergeneracional, digamos, creer que las futuras generaciones van a ser más igualitarias por una suerte de cambio de clima de época, sin un trabajo político, pedagógico de los varones realmente existentes que somos hoy. De algún modo es desresponsabilizarse y dejar ese legado a nuestros hijos. Yo creo que el cambio es ahora, y que el movimiento feminista y de mujeres en la Argentina y de las disidencias sexuales está tan avanzado que nos obliga, para no generar más desacoples políticos y más fricciones, a asumir el desafío de la época. Así que me dejo por acá. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Daniel, muchísimas gracias. La verdad, un lujo tenerte acá con nosotros. Y como vos bien dijiste, el cambio es ahora, ¿no? Así que, sin más, yo ya sé que es muy tarde. Y bueno, agradecer en primer lugar a todas las compañeras y los compañeros que se inscribieron al curso. Agradecer a todos los que estuvieron siguiéndonos por las redes, también muchísimas gracias, y obviamente a todos y todas y todos los panelistas que nos acompañaron, a Sergio Palazzo, a Claudia Machea, a Pablo Renier, a Vicky Freire, a Sasa y a Daniel. A todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias, nos ayudaron un montón en esta charla inaugural. Simplemente decirles a todos los inscriptos y las inscriptas que el lunes 9 de noviembre se va a subir la primera clase al Classroom de Google. A todas y a todos les tendría que haber llegado ya un mail. Si no fue así, comuníquense con alguno de los delegadas o delegados para solucionarlo. Y bueno, buena cursada, que sea útil, que sea bueno, y a profundizar los cambios, que es lo que necesitamos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.
Muchas gracias. Un gusto. Sí, muchas gracias, un gusto y que bueno, tengan unas buenas noches todos, todas y todes. Felicitaciones nuevamente, que sea con muchos éxitos. Hasta luego. Gracias, Asa, gracias. Chao compañeros, chao compañeras. Chao, Pablis. Y un gran abrazo también a las compañeras del Banco Nación. Muy bien.